No vas a poder pastorear a tus hijos si no tienes primero una buena relación con ellos. Miren, ahí fíjense lo que dice la palabra de Dios. Allí en Juan 10:1, ya lo leímos, pero quiero que lean aquí. Ayúdenme a leerlo. ¿Cómo dice? De cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas. Voy a explicar brevemente esto. En la época del Señor Jesucristo había grandes rediles. Un redil es un corral grande. De hecho, ustedes han escuchado las camionetas de rediles o de redilas, ¿no? Es un corral, es un corral. Pero había corrales que eran corrales públicos. Se cobraba para que las personas guardaran a sus ovejas ahí y metían diferentes rebaños. Eran grandes esos rediles y metían diferentes rebaños. Entonces ahí nos dice, ahí podemos entender, de cierto, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ¿quién es? ¿Y a quién representa ese ladrón y salteador? ¿A quién representa, hermanos? A Satanás, al enemigo. Ahora, fíjense bien aquí. Fíjense bien en lo que les voy a decir aquí. ¿Cómo entraba el verdadero pastor de las ovejas? ¿Por dónde entraba? Y el portero, el que estaba cuidando a los diferentes rediles, lo conocía. Ah, tú eres Panchito, el pastor de tal redil, de tal ganado, de tales ovejas. Y lo dejaba pasar. Vean ahí. Le pesan uno más ahí, por favor. ¿Qué dice ahí, mis amados hermanos? No entra por la puerta de atrás, no es un salteador, no es un ladrón, es un buen pastor y entra por dónde. Déjenme decirles algo, ¿cómo termina el Antiguo Testamento? A mí me impacta Malaquías 4, versículo número 6, dice, yo regresaré el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y eso es lo que está pasando, hermanos. No tenemos a veces el corazón de nuestros hijos. ¿Saben quién tiene el corazón de nuestros hijos? A veces el internet, sus amigos. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, ganarnos el corazón de nuestros hijos. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Entrando por la puerta o entrando por atrás? Hay algunos padres que dicen, mi hijo me tiene que obedecer porque yo soy su hijo, y a puro grito, a puro insulto. Eso no es entrar por la puerta correcta. Aquí vamos a aprender cuál es la puerta correcta. Miren, ahí dice, ¿a través de qué? Hay un ministerio, no sé si lo han escuchado, que dice así, ese ministerio se llama Padres de rodillas, hijos de pie. Lo primero que debemos hacer por nuestros hijos para ganarnos su corazón, ¿qué es, hermano? Pero de veras orar por ellos, porque hay gente que dice, hermano, voy a orar por usted. Ya hasta me la sé, veo la hipocresía a veces en la iglesia, hermanos, perdón, pero a veces, hermano, voy a orar por usted. Y nunca ora. No, hermano, es que yo sí voy a orar por mis hijos. Y no oran por sus hijos. Aquí, lo primero que debemos hacer entonces, ¿qué es, hermanos? Pero de veras doblar nuestra rodilla por sus hijos. Señor, entréganos el corazón de nuestros hijos. Ahí está. Allí vamos a ver la parte A. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué está haciendo ese padre con sus hijos? Qué importante es que yo juegue con mis hijos. Y no importa, ahí están chiquitos, pero no importa que estén grandes, hay que jugar con ellos. Estoy sacando una serie ahorita que tenemos que ver alrededor de la mesa y podemos jugar con nuestros hijos. Es una de las cosas que yo estoy invitando a que hagamos. Juguemos juegos de mesa con nuestros hijos, vayamos al básquetbol con nuestros hijos, juguemos con ellos, no importa la edad que tengan. Aquí la parte, en el B, ¿qué está haciendo ahí? Miren ustedes, ¿qué está haciendo ahí? ¿Cómo necesitan nuestros hijos de cariño, de abrazos? No, pastores, que a mí no me enseñaron que yo abrazara a mis hijos. Hasta un hermano una vez dijo, no, pastor, pues si yo no soy mariscal como para que yo abrace a mis hijos. El C, ¿qué creen que están haciendo ahí? ¿Sabes una cosa? A veces mejor otros saben la vida de tus hijos que tú mismo.
Y yo tengo que orar para que el Señor entregue el corazón y mis hijos tengan esa confianza conmigo. Bueno, vamos a darle para seguir adelante, por favor. Fíjense lo que dice aquí, Juan 10:3. A ayúdenme a leer, abre el portero y las ovejas oyen su voz. ¿Cómo llama a las ovejas? Gracias. Vamos a darle uno más ahí. ¿Cuál es la manera correcta entonces? ¿Conocer qué? Conocer a las ovejas por nombre. No sé cuántos sean de mi época. Pues sí, más o menos en mi época. Y conocieron la caricatura Heidi. ¿Sí se acuerdan de esa caricatura? ¿Algunos? Los jóvenes van así, quién sabe de qué está hablando, de la prehistoria, este hombre, ¿no? Pero esa serie de abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Sí, híjole, ¿cómo el pastor está cantando esto aquí en el templo? Ah, perdón, hermanos. Y me acuerdo mucho de que había un niño que era el pastorcito de las ovejas y tenían sus nombres las ovejas. Me acuerdo de uno de ellas, por eso, Copo de Nieve se llamaba una de las ovejas. El pastor conoce. ¿Y cómo? ¿Saben ustedes que hay un pastor ahí? ¿Y qué tiene ese pastor ahí en su mano? No, ese no es el cayado. Es una vara. El cayado tenía una función, no voy a hablar mucho de la función del cayado, era para jalar a la oveja cuando se iba a algún precipicio, por eso era largo. Pero la vara tenía varias funciones, tenía 4 funciones. Por lo menos tenía 4 funciones la vara. Ahí les va, la primera, era protegerse, ¿a quién? A sí mismo. El pastor se protegía con la vara a sí mismo de los animales. Así que los primeros que debemos protegernos del maligno en oración, aparte de orar por nuestros hijos, ¿quiénes somos? Después tenía como función la vara proteger a quiénes. ¿Quién va a proteger a tus hijos de lo que ven en el internet? ¿Quién va a proteger a tus hijos de los amigos? ¿Quién va a proteger a tus hijos de lo que aprenden en la universidad? ¿Quién los va a proteger? Pues dicen, bueno, pues Dios, hermano, sí, Dios. Pero Dios nos dio una encomienda, ¿a quiénes? Yo tengo que protegerlos. Yo soy el pastor. Tercera, ¿para qué? Miren, si una de los hermanos una vez llevaba una vara, prediqué acerca de esto de la vara, y si algún hermano se duerme, para eso estaba la vara, ¿no? Porque la vara, ¿para qué servía? Ahora, ¿qué dice la carta a los hebreos acerca de, dice, nosotros, no podemos ver los pasajes porque no tengo tiempo, pero vamos a parafrasearlos, dice que nuestros padres nos disciplinaban. ¿Y nosotros qué hacíamos con esos padres? Dice ahí, los venerábamos. Porque un hijo desea y anhela que su padre lo corrija. Porque si no lo corregimos, entonces ¿en qué se convierte él, ese hijo? En un bastardo. No me importa. No, pero ese es mi hijo. Lo que le pase al vecino, pues no voy a orar por él, pero ese es problema de su... Mi hijo es mi hijo, no es un bastardo. Y lo voy a corregir las veces que lo tenga que corregir. Para eso sirve a la vara. Pero en cuarta instancia, ¿para qué servía la vara, hermanos? ¿Para qué dice ahí? Mire, a ver, hermano, nada de lo voy a usar. Usted es una oveja, ¿no? Es una oveja de aquí de. Siempre hay que sentar ahí. Estaba la vara, ¿no? Venía con la varita, tenía una medida específica, como la palabra rama, una caña era para medir. Entonces esa caña era para medir, y medía la varita, en referencia a la vara. Entonces, ¿qué quería decir eso, hermanos? Y se sentaba y medía a la oveja y la acariciaba y le daba un terroncito de azúcar o de sal. Yo trabajé muchos años en el circo Ataide antes de ser cristiano. No era payaso ni trapecista, vendía refrescos, palomitas, porque yo vivía cerca de ahí de donde estaba el circo. Y ahí trabajé, como 11 años trabajé ahí y yo me fijaba cómo entrenaban a los animales. Por ejemplo, los elefantes abrían su trompota así y tienen unas muelas como del tamaño de un tabique. Y los elefantes comen pastura. Pero también, a veces cuando había frío, les daban su tequila, una botella de tequila. Pero a veces también les daban sal o azúcar. Eso cómo les gustaba, ¿eh? Entonces, nosotros, ¿cuál es la manera correcta de acercarnos a nuestros hijos? ¿Conocer qué? Conocer su mundo. Conocerlos.
¿Cuánto ha crecido mi hijo? A ver, yo les decía a mis hijas, yo tengo 2 hijas, una de 23 años que ya está casada, se casó joven, y una de 15 años. Y yo siempre les dije a mis hijas, ustedes son paganas hasta que no me demuestren lo contrario. No porque sean hijas de pastor, van a ser cristianas. Entonces yo tenía que estar viendo revisando su conducta, viendo su vida. Una vez entré a mi biblioteca, que en aquel entonces no tenía biblioteca porque habíamos recién llegado a nuestra casa, y era un cuarto de triques. Y entré y no sé por qué veo un cuaderno. Mi hija, la grande, iba en secundaria, y abro el cuaderno y veo ahí un ejercicio que le habían dejado, y dice, yo voy a la iglesia porque mi papá me obliga. Yo voy a la iglesia, y eso me dolió muchísimo. Mucho me dolió. Y yo dije, Señor, entrégame el corazón de mi hija. Ella no es cristiana. Ha ido a la iglesia, pero no es cristiana. Hermanos, en oración, yo le doy gracias a Dios porque hoy mi hija está, su esposo y ella están sirviendo al Señor. Él es diácono en una iglesia, mi hija está sirviendo en el ministerio de los niños. Le entregó su corazón a Cristo porque yo le pedí al Señor. Claro, usted va a decir, bueno, sí, porque ya estaba la predestinación y todo eso, ¿no? Sí es cierto, hermanos. Pero nosotros tenemos que ver por esa parte. Vamos a darle uno más, por favor. Y vamos a ver aquí entonces, ¿cómo pastorear por medio de las relaciones? Vamos, la primera cosa ya vimos, ¿verdad? Entrar por la puerta correcta, por la puerta adecuada. Ya vimos de qué manera. La segunda, ¿a través de qué? Segunda, a través de ser ejemplo. Al final les voy a preguntar. Dale uno más, hermanito, por favor. Miren lo que dice ahí el versículo. Juan 1, 10, 13. ¿Cómo dice? A este abre el portero, las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. Va delante, ¿de qué dice ahí? Hace muchos años, cuando estábamos en el seminario, por cierto, les comento, el pastor Gabriel, su pastor, fue mi compañero en el seminario, fuimos pastores de cuarto, viví 3 años con él en un mismo cuarto, con otro hermano que estaba en Monterrey, también mi esposa fue compañera del pastor Gabriel, así que nos conocemos de hace mucho tiempo. Pero bueno, yo era seminarista, me habían dado una congregación ahí cerca del seminario, por una colonia que se llama ahí, el Cerro del Judío, y me acuerdo que en la congregación hicimos una excursión. Era una congregación pequeña, hicimos una excursión, fuimos al Desierto de los Leones, estaba muy cerquita ahí, no sé si han escuchado, hay un convento ahí en el Desierto de los Leones, y fuimos ahí. Y yo iba hasta atrás con mis amigos del seminario, porque invité a varios amigos, a mis compañeros de generación los invité, iban como 8 o 9. Y yo iba hasta atrás con ellos, tocando la guitarra, y ahí iba con mis amigos. Y iba un anciano de iglesia que era tremendo, era duro el hermano, y le doy gracias a Dios por la vida de ese hermano. En aquel entonces me caía bien gordo, pero ahora doy gracias a Dios por su vida. Y entonces este hermano me llamó y me dijo, joven Armando, joven, porque en aquel estaba yo joven. Algún día fui joven. Me dijo, joven Armando, venga para acá. Me dice, ¿quién es el pastor de este rebaño? Y yo, hermano, yo. ¿Y dónde debe ir el pastor? Pues adelante, hermano. ¿Y qué hace atrás ahí con sus amigotes? Va para adelante. Y nunca se me olvidó esa lección. ¿El pastor a dónde va? Porque es el ejemplo. Miren, quiero contarles algo, yo espero que sean de amplio criterio. Ahí pongo esa parte de la incongruencia. Porque, fíjense, yo me convertí al cristianismo cuando tenía 24 años. Yo no soy de pedigrí cristiano, como muchos de aquí. Mi esposa sí es de pedigrí cristiano y así. Yo no, yo a los 24 años me convertí y casi al otro año fui al seminario. Y entonces, cuando yo iba en el CCH, Colegio de Ciencias y Humanidades, allá en la Ciudad de México, había yo no era cristiano, ni mi familia, y había una muchacha que me gustaba mucho, y eso ya lo sabe mi esposa, por eso lo puedo contar aquí, No crean que les estoy dando la primicia, sino luego... Bueno, y me gustaba mucho la muchacha, pero ¿qué creen que esa muchacha fumaba? ¿Y qué creen que hice yo? Para caerle bien. Me acuerdo que al principio le hacía el cigarro... Y un día llego a mi casa y mi mamá me esculca mi mochila y me va encontrando los cigarros. Y me dice, a ver, ven para acá. Y me puso una silla y me dijo, siéntate aquí. Y me sacó porque ella fumaba mucho.
no éramos cristianos. Entonces sacó una cajetilla de cigarros y me prendió uno y me dijo, fúmale. No, mamá, fúmale. Y así que le estoy diciendo, me pegaba. Entre cigarro y cigarro una cachetada. Y fúmale. Pues me prendió como 4 cigarros, yo llorando así. No le podía decir nada a mi mamá. Porque, ¿se acuerdan cómo eran los papás de antes? Nada más con la pura miradita. ¿Sí o no? Nada más así te hacían y ya tú te sentabas así. Como a control remoto. Y eso que no conocían el Wi-Fi, pero así. Bueno. Y me dice, ¿por qué fumas? Así varias veces me preguntó. Y me acuerdo que volteé y le digo, pues ¿por qué tú fumas, mamá? Qué incongruencia, ¿no? ¿Por qué me estaba preguntando mi mamá por qué fumaba? A veces nosotros decimos, a mí me ha tocado como pastor, yo tengo 30 años ya en esta parte. Me ha tocado hermanos que dicen, pastor, es que esa grosería que dijo mi hijo, no la aprendió en la casa, pastor, ¿eh? En la escuela le enseñaron, sí, pero es responsabilidad de usted. Porque ¿quiénes son los ejemplos, hermanos? Y a veces nuestros hijos ven que incongruencia. Vamos a darle uno más y miren, fíjense ahí. Si nosotros, queridos hermanos, vamos a leer este pasaje. Ayúdenme a leer aquí, Mateo 7:28, lo quise poner aquí, como dice. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¡Ay, qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Cómo enseñaba Jesús? Y dice ahí, la gente se admiraba. ¿Quieres que tu hijo te admire? ¿Cómo tienes que enseñar? Esa palabra griega es la palabra exousia, ahí dice. ¿Qué significa esa palabra? Ahí. Sí, yo tengo autoridad. Hermanos, a mí me invitan mucho a predicar acerca del diezmo. Sí, en muchas iglesias me invitan a predicar acerca de las ofrendas y del diezmo. Como que se dio en esa parte de ese ministerio, ¿no? Y yo puedo decir que yo puedo predicar de eso porque tengo la autoridad. Porque desde que yo me convertí al Señor, jamás he dejado de dar mi diezmo. Nunca jamás he dejado de dar mi diezmo. Tengo autoridad para enseñarlo. Yo les puedo asegurar que tengo autoridad para enseñarles a mis hijas en muchas áreas. Porque ellas lo ven. Porque lo ven. ¿Sí ven esa imagen? ¿Pueden ver esa imagen? ¿Sí la ven? ¿Qué está pasando en esa imagen? A ver, díganme rápidamente, ¿qué está pasando en esa imagen? Mi hija, la grande, está terminando la universidad, está en la UNAM, está terminando la carrera de historia. Y mi esposa me dice, tú tienes la culpa de que nuestra hija esté estudiando historia. ¿Por qué? Porque a ti te encanta la historia, porque siempre te ven leyendo, porque siempre. No le tuve que decir que leyera. Mi esposa me dice, y me consta, mi suegra cuando vivía, ya murió mi suegra, una excelente cristiana, una hermana que aprendió a leer con la Biblia. Y usted iba a su casa, al pueblo, allá Guerrero, y estaba sentada la hermana en su sillita, leyendo su Biblia, hermanos. Una imagen que se queda grabada. Porque esa es la autoridad. Ese es el ejemplo que vamos a poner nosotros a nuestros hijos. Vamos a darle uno más, por favor. Vamos a ver la tercera cosa. Estamos pastoreando por medio de las relaciones y vamos a ver la tercera cosa. Son 3 cosas así que ya casi, pero todavía no, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí? Esto es bien tremendo también. Vamos a darle una más. ¿Sí ven este perrito que está ahí? ¿Sí lo ven? Está en una cajita. ¿Cómo está? ¿Está cómo? Escondido. Está espantado. ¿Por qué? Allá, fíjense, allá afuera de mi casa hay como 5 perros. No son míos. Ahí, llegaron ahí. A veces les damos de comer, no siempre, porque no son míos, la verdad, ¿no? Pero a veces yo salgo y los regaño porque hicieron algún desastre, alguna travesura. ¿Y qué hacen los perros? Vamos a leer cómo dice Juan 10, 4 al 5, ahí cómo dice. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué qué? Conocen su voz, mas al extraño no seguirán,
sino huirán de él, porque no conocen la voz de quién. Las ovejas conocían la voz de quién. Pero no solamente la voz agradable, porque a veces el pastor también. ¿Y usted identificaba la voz de su papá o identifica la voz de sus padres cuando están enojados? Mi hija, la chica se llama Suri Saday, pero siempre le decimos Suri. Suri desde. Pero cuando estamos enojados, mi esposa sobre todo cuando está enojada, Suri Saday. Y entonces ella ya sabe que su mamá está ¿qué? Fíjense, esto es bien interesante porque dice que aquí las ovejas conocían la voz de su pastor. Pero esa voz que les habla con cariño, porque podía ser su pastor, pero ser un agresivo, un grosero. ¿Y qué iba a pasar con esas ovejas? ¿Creen que lo iban a seguir? Por eso es importante. Vamos a darle uno más. Miren acá. Dos clases de padres. Uno cercano y otro ¿qué? Uno familiar que se identifica y el otro totalmente ¿qué? ¿Cuántos crecieron con un padre así, totalmente extraño? Sí lo respetábamos, sí, pero para mí mi padre es un extraño, nunca he platicado con él. Y no les estoy hablando de ser amigos, porque el hijo no tiene que ser el mejor amigo del padre. Pero sí que hubiera esa conexión, ¿no? Esa conexión. Fíjense que en ocasiones lo único que nos une es el mismo techo, el compartir el apellido y la misma ¿qué? Hace tiempo fui a una parte de la maestría que estaba tomando, nos dieron unos diplomados que tenían que ver con la consejería y nos enseñaban acerca de que había familias archipiélago. ¿Qué es un archipiélago? ¿Sí saben qué es un archipiélago? Decía por ahí el hermano que aquí hay muchos maestros, ¿no? Entonces, ¿qué es un archipiélago? Un conjunto de islas. Filipinas es un archipiélago, Indonesia es un archipiélago, las Antillas, a donde va a ir el hermano, también es un grupo de islas. Y a veces dice eso, las familias son eso, son familias archipiélago. El hijo está en su cuarto, la hija en su cuarto, la mamá en su... Y ahora ya también se estila, el papá en su cuarto y la mamá en su cuarto. Y lo único que los une, ¿qué es? El mismo techo. Y a veces ni la comida. ¿Qué pasa? Fíjense ahí, un padre que da miedo, un padre que inspira lejanía, recelo, el hijo va a huir. Y muchos hijos están esperando escaparse de la casa e irse en cuanto puedan porque no soportan ya al papá o a la mamá. Pero en cambio, en lo contrario, cuando el hijo o el padre, mejor dicho, da esa confianza, hay esa cercanía, los hijos se van a acercar. Y miren lo que pasa, vamos a darle a la siguiente, miren lo que pasa. En primera instancia, nuestros hijos, ¿qué van a hacer? ¿Oír qué? Porque somos padres cercanos a ellos, van a escuchar nuestros consejos. Pero no solo los van a escuchar, ¿qué dice la segunda cosa ahí? Qué hermoso cuando tus hijos, hace unos días, hermanos, a mi hija, la que va a la universidad, está casada, pero sigue yendo a la universidad, le falta poco para terminar, me habla, papá, ¿qué crees que acaba de pasar? Un taxista cerró al Puma, el Puma es el transporte donde van los camiones que van a la universidad, y se bajó con una pistola, papá. Es más para que vean lo que estamos viviendo. ¿A quién fue el primero que le habló? No le habló a sus amigos, ni... A lo mejor no sé si su esposo no, pero no le habló a su esposo. ¿A quién le habló? ¿Querrán? ¿Qué cosa dice la tercera? Y eso es bien importante, hermanos. ¿Querrán qué? ¿Cómo quieres que tu hijo siga tu fe si no le demuestras la gracia? Miren, vamos a darle el siguiente, por favor, hermanito. Mira, fíjense bien. Este libro yo se lo recomiendo muchísimo, hermano. Muchísimo. Transmitiendo la fe a nuestros hijos. A los que tienen hijos adolescentes, hijos infantes, les recomiendo mucho este libro. Muchísimo. Yo lo leí precisamente en la maestría. Se lo recomiendo mucho. Dice ahí, fíjense, una de las cosas que dice. Para ayudar a nuestros hijos a tener una fe perdurable en Cristo,
¿Qué debemos hacer? Dice ahí. Un nivel saludable de autoestima, tratándolos con respeto, es la primera. ¿Cómo debo tratar a mis hijos? Porque aunque yo lo discipline, yo lo debo tratar ¿con qué? Con respeto. Segundo, usando palabras constructivas que contribuyan. Esta es importantísima, no sé si se fijan en lo importante de esta segunda. A ver, léanlo, por favor, ¿cómo dice la segunda? Fíjense, que contribuyan ¿a qué? Tú como padre, como pastor, les estás ministrando la gracia de Dios. De gracia recibiste. ¿Qué dice la Escritura? Tú a través de tus palabras les vas a ministrar la gracia. Tengo un amigo, pues no voy a hablar mucho de eso, pero tengo un amigo que su hija pues cometió un pecado, esta hija. Y entonces él dice, no, pues le vamos a cortar todo. Este es un líder de la iglesia y entonces que no participe en la iglesia, que no. Y aquí en la casa no le vamos a hablar. Le digo, oye, cálmate, pues si no eres testigo de Jehová, no eres Amish. Tu hija pecó, sí es cierto, pero ¿cómo le vas a administrar la gracia a tu hija? Claro, la vas a corregir y le vas a disciplinar, pero ¿de qué manera le vas a administrar la gracia? ¿Cómo le vas a decir que crea en un Cristo, en un Dios perdonador? ¿Cómo? Es bien importante, hermanos, esta parte, bien importante. Vamos a darle uno más aquí. Esta parte final, hermanos, fíjense bien. Mi hijo es una saeta. ¿Qué tengo que hacer con esa saeta? ¿Qué tengo que hacer con esa saeta? ¿Que llegue a dónde? Porque si no llega al blanco, por eso hay padres cristianos que cuando ven a sus hijos que se casaron con una inconversa, con un inconverso, que son borrachos, que ya no van al templo, ¿quiénes son los que más sufren? No hay cosa que le duela más a un padre cristiano que verdaderamente se jacte de ser un cristiano que ver a sus hijos fuera de los caminos del Señor. Nos va a doler profundamente a nosotros, pero también a ellos, porque habremos errado. ¿Saben ustedes que los judíos bueno, sobre todo las tribus, bueno, no las tribus, las culturas antiguas utilizaron mucho el arco? Y muchas batallas se ganaron por los arqueros. Y había arqueros tan diestros que donde ponían, ahora sí que donde ponían el ojo, ponían la ¿qué? O la flecha, ¿verdad? La bala, ¿no? Porque, bueno, así dice el dicho, ¿no? Yo entiendo, ¿verdad? Pero, miren, hermanos, quiero que me ayuden a leer este salmo, que se conoce como el Salmo de la Familia. Solamente vamos a leer esta partecita, Salmo 128.3, la parte B del Salmo. ¿Cómo dice? Qué tremendo el lenguaje simbólico de los salmos, tremendo. Porque, ¿cómo está comparando aquí a los hijos? ¿Con qué? Como vástagos, como plantas de olivo, como retoños, como renuevos de olivo. ¿Para qué servía el olivo? Tenía más de 100 usos el aceite de olivo o el olivo mismo. Solamente les voy a decir 3, porque está comparando a nuestros hijos. Solamente les voy a decir 3 y con eso voy a concluir. ¿Para qué servía el olivo? Servía el aceite para alumbrar. Que tus hijos sean lumbreras, que tus hijos alumbren a otros, que tus hijos sean luz a otros. Segunda cosa para la que servía el olivo, servía para sanar, servía como algo medicinal. Que tus hijos puedan ser medicina para otros, medicina para ti mismo. Y la tercera cosa para lo que servía, en este caso, era también los vástagos que llegaban a ser árboles después, para dar sombra. Incluso les daban sombra a sus mismos padres. Por eso dice ahí, el objetivo que yo tengo para mis hijos es que ellos tengan una vida plena y que amen al Señor. Concluyo con esto, hermanos. Hace muchos años, cuando estábamos en el seminario, había una secretaria que trabajaba ahí y entonces ella tenía una hija. Yo me acuerdo mucho, son cosas que se quedan bien grabadas. Me acuerdo mucho de esto.
La hermana nos dijo una vez, es que yo quiero que mi hija se case con un hombre que sea rico, que la mantenga, que le compre su casa, Pero lo peor de todo lo que dijo esta hermana es, no me importa si no es cristiano. ¿Qué deseas tú para tus hijos? ¿Qué deseas, hermano, para tus hijos? Hoy el Señor nos ha invitado a pastorearles a través de las relaciones. Díganme las 3 cosas que aprendimos el día de hoy y me voy y los dejo. Me voy para siempre de Oaxaca. Díganme estas 3 cosas que aprendimos y me voy. A ver, les escucho. Primer cosa, pastoreando a través de las relaciones, ¿qué tengo que hacer? Entrar, ¿por qué? O sea, ganarme el corazón de mis hijos de la manera correcta y adecuada. Muy bien. Segunda cosa. ¿Ser qué? Ejemplo, testimonio. Yo voy delante de ellos. Para que no digan, mi papá es un hipócrita, como en muchos casos dicen. Tercero, usar un lenguaje que les administre la gracia. Mis amados hermanos, ahí tenemos lo que dice la palabra de Dios. Somos pastores. Apacentemos a nuestros hijos. Démosle buenos pastos a nuestros hijos. Que Dios les bendiga y Dios bendiga su palabra. Les espero aquí en la tarde. Bueno, el Señor les espera, pero también yo. Que Dios les bendiga, mis hermanos.